El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de espesos bosques, vivía un hombre enigmático llamado Nathaniel Blackwood. De día, era conocido como un respetado investigador botánico, con un insaciable interés en las plantas y sus propiedades curativas. Su laboratorio, lleno de frascos de cristal y libros antiguos, era un lugar donde la ciencia se entrelazaba con la magia de la naturaleza. Nathaniel era un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes de un verde profundo que reflejaban tanto sabiduría como un misterio oculto. Su cabello, oscuro y ligeramente desordenado, contrastaba con su impecable vestimenta, siempre compuesto de una camisa blanca y un chaleco de cuero marrón. A pesar de su apariencia serena, sus manos mostraban signos de desgaste, con cicatrices que hablaban de una vida vivida al filo del peligro. Los habitantes del pueblo respetaban y admiraban a Nathaniel por sus contribuciones al conocimiento botánico y su disposición a ayudar a quienes necesitaban remedios naturales. Sin embargo, pocos sabían de su vida nocturna y del secreto oscuro que ocultaba con tanto celo. Nathaniel tenía una rutina bien establecida. Al caer la noche, se adentraba en el bosque, llevando consigo un maletín de cuero lleno de instrumentos y muestras. El bosque, con su aire misterioso y lleno de susurros de criaturas nocturnas, era su refugio y su campo de estudio. Nadie en el pueblo sospechaba que, durante esas incursiones nocturnas, Nathaniel luchaba contra una bestia interior que él mismo apenas podía controlar. Desde joven, Nathaniel había sentido una conexión profunda con la naturaleza. Sus padres, ambos botánicos, lo habían introducido al mundo de las plantas y sus secretos. Sin embargo, una fatídica noche, mientras exploraba un bosque en la remota región de los Cárpatos, fue atacado por una criatura feroz. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Durante el día, Nathaniel se dedicaba a investigar una cura para su maldición. Estudiaba antiguos manuscritos, experimentaba con pociones y hierbas, y buscaba cualquier pista que pudiera liberar su alma de la bestia que lo consumía cada noche. Pero, a pesar de sus esfuerzos, cada atardecer sentía como la transformación era inevitable. El primer capítulo de esta historia nos presenta a Nathaniel no solo como un hombre dedicado a la ciencia, sino también como un alma atormentada que lucha contra una maldición ancestral. Su vida es una paradoja constante, un hombre de ciencia y razón, que debe enfrentarse a una bestia irracional y salvaje cada noche. Con cada puesta de sol, Nathaniel se adentra más en los misterios del bosque, buscando no solo respuestas, sino también una forma de reconciliar su doble existencia. Las noches en el pueblo de Nathaniel eran tranquilas, salpicadas por el suave murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las hojas bajo sus pies. Cada paso que daba en el bosque era como adentrarse en un mundo diferente, donde la luz de la luna teñía todo de un plateado misterio. En este capítulo, exploraremos más a fondo el bosque que Nathaniel consideraba su santuario y su prisión.
A medida que caminaba entre los árboles centenarios y los senderos apenas visibles, Nathaniel se sentía tanto en casa como vigilado por sombras ancestrales que se movían con cada brisa nocturna. El bosque tenía una reputación entre los lugareños. Era conocido como el bosque de los susurros. Se decía que las hojas susurraban secretos antiguos y consejos ocultos a quienes sabían escuchar. Los árboles, testigos silenciosos de generaciones, guardaban historias de amores perdidos, batallas olvidadas y pactos con seres que no pertenecían al mundo humano. Nathaniel conocía cada sendero, cada rincón del bosque como si fuera parte de él mismo. Pero también sabía que cada noche traía consigo el desafío de controlar la bestia que lo habitaba. Durante esas horas oscuras, su mente se nublaba y sus sentidos se agudizaban de una manera que lo hacía sentirse más animal que humano. En este capítulo, profundizamos en la dualidad de Nathaniel. Durante el día, un erudito en busca de la verdad científica y una cura para su condición. Durante la noche, un ser atrapado entre dos mundos, luchando por mantener su humanidad mientras la bestia dentro de él ansiaba la libertad. El bosque de los susurros era más que un escenario para Nathaniel, era un personaje en sí mismo, lleno de vida, misterio y peligro. A medida que el sol se ponía y la luna alcanzaba su cenit, el bosque se transformaba en un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban, y donde los encuentros con criaturas sobrenaturales eran tanto temidos como anhelados. En las noches tranquilas del pueblo, donde el bosque de los susurros extendía sus brazos sombríos, otros personajes comenzaban a tejerse en la historia de Nathaniel Blackwood. Entre los habitantes del pueblo estaba Amelia, la joven boticaria conocida por su habilidad con las hierbas y su curiosidad insaciable por los misterios locales. Ella admiraba en secreto a Nathaniel, tanto por su conocimiento como por su enigma, y a menudo se preguntaba qué lo llevaba a adentrarse en el bosque noche tras noche. Amelia, de cabellos oscuros y ojos centelleantes, tenía una tienda de hierbas y pociones en la plaza principal del pueblo. Su tienda, siempre perfumada con aromas de lavanda y menta, atraía tanto a curiosos como a buscadores de remedios. Ella había escuchado susurros entre los aldeanos sobre las excursiones nocturnas de Nathaniel y comenzaba a conectar los puntos de sus rarezas diurnas con sus hábitos nocturnos. Otro personaje clave era el anciano Samuel, un viejo sabio que vivía en las afueras del pueblo. Samuel era conocido por sus cuentos sobre tiempos antiguos y criaturas que acechaban en las sombras del bosque de los susurros. A menudo se cruzaba con Nathaniel en las profundidades del bosque, compartiendo palabras de advertencia y sabiduría sobre el precio de conocer demasiado. A medida que la historia avanza, estas figuras comienzan a desempeñar roles más significativos en la vida de Nathaniel. Amelia, con su curiosidad y astucia, podría convertirse en una aliada inesperada en su búsqueda de una cura. Mientras tanto, Samuel podría poseer el conocimiento ancestral necesario para desentrañar los secretos del bosque y ayudar a Nathaniel a controlar su transformación. En el corazón del bosque de los susurros, donde la oscuridad se entrelazaba con la luz plateada de la luna, Nathaniel enfrentaba un desafío que amenazaba con desgarrar su dualidad. En esta etapa de la historia, Nathaniel se encontraba cada vez más inquieto por las noches. Sus transformaciones en la bestia se volvían más frecuentes y prolongadas, desafiando su habilidad para mantener el control. Durante el día, redoblaba sus esfuerzos en el laboratorio, investigando textos antiguos y experimentando con nuevas mezclas de hierbas en busca de una solución que le permitiera dominar su otra mitad. Amelia,
intrigada por los misterios que rodeaban a Nathaniel, comenzó a seguir discretamente sus movimientos nocturnos. Observaba desde la distancia, cautivada por la determinación con la que Nathaniel se adentraba en el bosque cada noche, ignorante del peligro que acechaba en las sombras. Una noche, mientras Nathaniel exploraba una cueva oculta en el corazón del bosque, se encontró con una presencia que había sentido antes en sus sueños más oscuros. Una figura encapuchada emergió de las sombras, su voz resonando en la caverna como un eco de siglos pasados. Era un guardián de los secretos antiguos, un ser que había observado la danza de la luna sobre el bosque durante generaciones. El guardián le ofreció a Nathaniel un pacto con la luna misma, un conocimiento ancestral que podría ayudarlo a controlar su transformación. A cambio, el guardián le exigió un precio, una promesa de proteger los secretos del bosque de los susurros y nunca revelar lo que aprendiera bajo la luz de la luna. Nathaniel, desesperado por encontrar una solución a su maldición, aceptó el pacto sin vacilar. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una semilla de duda germinaba. ¿Podía confiar en el guardián y en las promesas de la noche? ¿O estaba condenado a un destino más oscuro del que podía imaginar? Con el pacto sellado, Nathaniel comenzó a experimentar cambios sutiles en sus habilidades y su control sobre la bestia interior. Sin embargo, también comenzaron a surgir consecuencias inesperadas que amenazaban con poner en peligro no solo su secreto, sino también su propia humanidad. Con el pacto firmado bajo la luz de la luna, Nathaniel sintió un cambio en el aire que rodeaba el bosque de los susurros. Las noches se volvieron más intrincadas, con susurros de criaturas antiguas y sombras que parecían cobrar vida propia. Amelia, cada vez más intrigada por los secretos que rodeaban a Nathaniel, continuaba observando desde la distancia. Sin embargo, sus sospechas comenzaban a crecer a medida que notaba los cambios sutiles en el comportamiento del investigador durante el día. Su mente analítica conectaba puntos que otros no veían, y comenzaba a formular teorías sobre la verdadera naturaleza de las expediciones nocturnas de Nathaniel. Mientras tanto, Samuel, el anciano sabio, había percibido la perturbación en el equilibrio del bosque. Advertía a Nathaniel sobre los peligros del pacto que había sellado con el guardián de la luna. Samuel había visto historias similares desenredarse en tiempos pasados, y sabía que el poder de la luna podía ser tanto una bendición como una maldición. En este capítulo, Nathaniel comenzó a experimentar efectos secundarios del pacto que no había anticipado. Durante el día, sus habilidades para la investigación se intensificaron de manera casi sobrenatural. Podía discernir detalles invisibles a simple vista, captar los sutiles cambios en el crecimiento de las plantas y anticipar fenómenos naturales con una precisión asombrosa. Sin embargo, estas habilidades venían acompañadas de un costo, dolores de cabeza persistentes, visiones fugaces de figuras sombrías y un aumento en sus ansias de exploración nocturna. En una de esas noches, mientras Nathaniel seguía un rastro de hierbas raras a través del bosque, se encontró con una criatura que no había visto antes. Era un lobo plateado, de ojos brillantes y pelaje resplandeciente bajo la luz de la luna llena. El lobo lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si reconociera en Nathaniel algo más que un simple humano. La presencia del lobo plateado marcó un punto de inflexión en la historia de Nathaniel. Comenzó a preguntarse si su conexión con el mundo natural iba más allá de su maldición como hombre lobo. ¿Podría haber una razón más profunda detrás de su transformación?
¿Y qué papel jugaba el lobo plateado en su búsqueda de redención y cura? El encuentro con el lobo plateado había despertado en Nathaniel una mezcla de fascinación y desconcierto. Durante días, su mente regresaba una y otra vez a la imagen del lobo bajo la luz de la luna, preguntándose qué conexión podría existir entre ellos. Amelia, por su parte, había estado observando los cambios en Nathaniel con creciente preocupación. Sus sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus expediciones nocturnas se intensificaban, alimentadas por los rumores que circulaban entre los habitantes del pueblo sobre avistamientos de criaturas extrañas en el bosque de los susurros. Una noche, mientras Nathaniel investigaba un antiguo manuscrito en su laboratorio, Amelia irrumpió en su estudio con una pregunta directa que había estado guardando durante semanas. Nathaniel, comenzó, con una mezcla de temor y determinación en su voz, he estado siguiendo tus movimientos nocturnos. Sé lo que eres. Nathaniel la miró con sorpresa y una pizca de temor. No había esperado que sus secretos fueran descubiertos tan pronto, y menos aún por Amelia, a quien había considerado una aliada potencial en su búsqueda de una cura. Amelia continuó, su mirada penetrante buscando respuestas en los ojos de Nathaniel. He visto las sombras que te rodean cuando caminas por el bosque. He escuchado los susurros de las criaturas que te siguen. ¿Qué eres realmente, Nathaniel? Nathaniel vaciló por un momento, debatiéndose entre la revelación y la ocultación de la verdad. Finalmente, decidió confiar en Amelia, compartiendo con ella la historia de su maldición y el pacto que había sellado con el guardián de la luna. Le contó sobre sus esfuerzos por encontrar una cura y cómo cada noche se enfrentaba a la bestia dentro de él, luchando por mantener su humanidad. Amelia escuchó en silencio, absorbida por la revelación. Sus propios temores y sospechas se desvanecieron ante la historia desgarradora de Nathaniel, reemplazados por una determinación renovada de ayudarlo en su búsqueda. Mientras tanto, en las profundidades del bosque de los susurros, el lobo plateado observaba desde las sombras. Había sentido la presencia de Nathaniel mucho antes de su encuentro, y ahora estaba decidido a acercarse más. Sus ojos inteligentes brillaban con una comprensión profunda mientras seguía de cerca los pasos del hombre lobo en su búsqueda de redención. La luna llena brillaba sobre el bosque de los susurros, iluminando los senderos ocultos y las sombras que danzaban entre los árboles centenarios. Nathaniel, con el recuerdo del encuentro con el lobo plateado fresco en su mente, se adentraba cada vez más en los misterios del bosque en busca de respuestas. Amelia, intrigada por los cambios que observaba en Nathaniel durante el día y por sus excursiones nocturnas cada vez más prolongadas, decidió seguirlo una noche. Armada con una lámpara de aceite y su valentía, siguió las huellas del investigador por el intrincado laberinto de árboles y maleza del bosque. Mientras tanto, Samuel continuaba sus advertencias a Nathaniel sobre los peligros del pacto con el guardián de la luna. Había visto cómo la ambición de dominar la naturaleza había llevado a hombres y mujeres al borde de la locura y la perdición. Sin embargo, Nathaniel parecía cada vez más decidido a descubrir el verdadero alcance de su conexión con el bosque de los susurros y el lobo plateado. En esta noche en particular, Nathaniel se encontró con una clara señal del impacto de su pacto. En lo profundo de una cueva olvidada por el tiempo, descubrió antiguos jeroglíficos tallados en las paredes de piedra. Los símbolos parecían contar la historia de un antiguo ritual lunar, donde los hombres y las bestias se fundían bajo el influjo de la luna llena para alcanzar un estado de trascendencia.
Al descifrar los jeroglíficos con una mezcla de emoción y temor, Nathaniel comenzó a entender que su conexión con el lobo plateado no era simplemente una maldición, sino una manifestación de una antigua profecía. Según los jeroglíficos, aquel que lograra dominar la bestia interior y alinearse con las fuerzas de la naturaleza podría desencadenar un cambio que afectaría no solo al bosque de los susurros, sino a todo el equilibrio del mundo natural. Mientras tanto, Amelia, escondida en las sombras, observaba maravillada cómo Nathaniel interactuaba con los misterios antiguos de la cueva. Sus sospechas sobre la verdadera naturaleza del investigador se intensificaban, pero también sentía una mezcla de fascinación y temor por lo que podría significar para el futuro del pueblo y del bosque. El descubrimiento en la cueva marcó un punto de inflexión en la vida de Nathaniel Blackwood. Con los antiguos jeroglíficos revelando profecías de unión entre hombres y bestias bajo la luz de la luna, Nathaniel se encontraba cada vez más absorbido por la búsqueda de su verdadero destino en el bosque de los susurros. Amelia, incapaz de resistir su curiosidad y la urgencia de entender el misterio que rodeaba a Nathaniel, decidió confrontarlo directamente. Una tarde, mientras él trabajaba en su laboratorio, Amelia irrumpió con determinación, llevando consigo los pergaminos y libros antiguos que había encontrado en sus investigaciones. Nathaniel, dijo con voz firme pero llena de emoción contenida. He estado siguiendo tus pasos, observando tus excursiones nocturnas y conectando los puntos. Sé lo que has descubierto en la cueva. Necesito que me cuentes la verdad. Nathaniel, sorprendido por la revelación de Amelia pero también aliviado de poder compartir su carga, asintió con solemnidad. Juntos, revisaron los jeroglíficos y discutieron las implicaciones de la profecía. Amelia, con su mente aguda y su pasión por la historia, aportó nuevos puntos de vista que ayudaron a Nathaniel a comprender más profundamente el significado de su conexión con el lobo plateado y el bosque de los susurros. Mientras tanto, Samuel observaba desde la distancia, comprendiendo que el destino de Nathaniel estaba enredado con fuerzas más allá de su control. Como guardián de la sabiduría antigua, se preparaba para guiar al investigador en su camino hacia la iluminación, pero también temía las consecuencias de desatar poderes que podrían perturbar el delicado equilibrio del mundo natural. En esta etapa de la historia, Nathaniel comenzó a entrenarse más intensamente para dominar su transformación. Utilizaba las enseñanzas de los antiguos textos y las observaciones del lobo plateado para encontrar un equilibrio entre su humanidad y su naturaleza salvaje. Cada noche en el bosque de los susurros se convertía en una prueba de resistencia y control, mientras la luna llena iluminaba su camino hacia el cumplimiento de la profecía. Con la llegada de un invierno implacable, el bosque de los susurros se envolvía en un manto de silencio y misterio. Nathaniel Blackwood, cada vez más cerca de desentrañar los secretos de la profecía antigua, se encontraba ante su prueba más desafiante hasta el momento. Durante una noche tormentosa, cuando la luna llena brillaba entre nubes oscuras y el viento aullaba entre los árboles desnudos, Nathaniel se vio enfrentado a una prueba de resistencia que pondría a prueba tanto su fuerza física como su voluntad. En medio de una transformación que amenazaba con desgarrar su humanidad, Nathaniel se vio envuelto en una batalla interna entre la razón y el instinto animal. Sus sentidos se agudizaron hasta límites sobrenaturales, captando cada sonido, cada aroma y cada movimiento en el oscuro bosque como si fueran parte de él mismo. Amelia, quien había acompañado discretamente a Nathaniel en varias de sus expediciones nocturnas, se encontraba esta vez en el borde del bosque, observando con preocupación mientras la tormenta arreciaba.
Sus temores se intensificaron cuando notó los primeros signos de la transformación de Nataniel, la tensión en sus músculos, el brillo salvaje en sus ojos. Samuel, el sabio anciano, había anticipado este momento. Desde las sombras de su hogar iluminado por velas, enviaba sus pensamientos de apoyo y sabiduría a Nataniel, recordándole las enseñanzas antiguas sobre el dominio de la bestia interior. Sabía que solo con equilibrio y control podría Nataniel completar su destino según la profecía. En medio del torbellino de emociones y poderes desatados, Nataniel luchó por mantener su humanidad intacta. Cada fibra de su ser luchaba contra la transformación completa en la bestia que acechaba en su interior. A través de la tormenta y la oscuridad, buscó el reflejo del lobo plateado, buscando en él la clave para recuperar el equilibrio perdido. Finalmente, con un esfuerzo titánico de voluntad y el recuerdo de sus propios propósitos, Nataniel logró controlar la transformación. En la quietud que siguió a la tormenta, regresó a su forma humana, agotado pero triunfante. La luna llena, testigo silencioso de su lucha, brillaba sobre él como un faro de esperanza y promesa. Después de la noche tormentosa en la que Nataniel logró dominar su transformación, el bosque de los susurros se sumió en una calma tensa. La luna llena continuaba su vigilancia sobre el paisaje cubierto de nieve, mientras Nataniel reflexionaba sobre el significado de su victoria y las revelaciones que había descubierto. Amelia, quien había presenciado la prueba de Nataniel desde la distancia, se acercó con renovada determinación. Ella había visto la lucha interna del investigador y había sentido el peso de las decisiones que debía tomar para cumplir con su destino. Ahora, más que nunca, estaba decidida a apoyar a Nataniel en su búsqueda de redención y libertad. Nataniel, dijo Amelia con voz suave pero firme. He estado investigando más sobre la profecía y lo que significa para ti. Creo que hemos pasado por alto un aspecto crucial, el sacrificio. Nataniel, intrigado por las palabras de Amelia, la escuchó con atención mientras ella explicaba sus descubrimientos. Según los antiguos textos y las inscripciones en la cueva, aquel que buscara unir las fuerzas de la humanidad y la bestia bajo la luna llena debía estar dispuesto a realizar un sacrificio significativo. Este sacrificio no solo sería físico o material, sino también espiritual y emocional. Samuel, quien había estado siguiendo de cerca los desarrollos desde su morada en las afueras del pueblo, confirmó las palabras de Amelia con su sabiduría ancestral. Él había visto cómo los héroes y los buscadores de conocimiento en el pasado habían enfrentado desafíos similares, y sabía que el camino hacia la trascendencia no era fácil ni sin precio. Con esta nueva comprensión, Nataniel se embarcó en una búsqueda interna más profunda. Reflexionó sobre los lazos que lo unían al lobo plateado, sobre la naturaleza dual de su existencia y sobre los sacrificios que ya había realizado en su búsqueda de una cura para su maldición. Durante días, exploró los rincones más oscuros de su corazón y su mente, enfrentando sus miedos más profundos y confrontando las verdades incómodas que había evitado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no residía en renunciar a algo externo, sino en aceptar y transformar su propia naturaleza interior. Con el conocimiento del sacrificio necesario resonando en su mente, Nataniel se adentró más profundamente en el bosque de los susurros en busca de la última prueba que lo llevaría hacia la redención. La luna llena brillaba sobre el paisaje nevado, iluminando el camino de Nataniel mientras se dirigía hacia el lugar donde había encontrado por primera vez al lobo plateado. En su corazón,
llevaba la determinación de enfrentar lo que fuera necesario para cumplir con la profecía y liberarse de la maldición que lo atormentaba. Amelia, quien había jurado apoyar a Nathaniel en cada paso del camino, lo acompañaba en silencio. Ella había visto el cambio en él desde que había aceptado el pacto con la luna y había presenciado cómo había crecido en fuerza y sabiduría durante su búsqueda. Mientras Nathaniel avanzaba entre los árboles centenarios y los senderos enmarañados, su mente se llenaba de recuerdos y reflexiones sobre su viaje. Recordaba cada desafío superado, cada descubrimiento hecho y cada sacrificio realizado en su camino hacia la comprensión y el control de su destino. Finalmente, llegaron al claro donde Nathaniel había encontrado al lobo plateado por primera vez. La figura del lobo, con su pelaje plateado brillando bajo la luz de la luna, apareció ante ellos como un espectro de la naturaleza misma. Era tanto un recordatorio de la bestia dentro de Nathaniel como un símbolo de la conexión profunda entre el hombre y el mundo natural. El lobo plateado observó a Nathaniel con ojos sabios y tranquilos, como si entendiera el peso de la elección que tenía por delante. Nathaniel se acercó con reverencia, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies y la energía de la luna sobre su piel. En ese momento crucial, Nathaniel comprendió que el verdadero sacrificio no era una acción única o un evento dramático, sino un compromiso profundo y continuo con su propia transformación. Era el compromiso de abrazar todas las partes de sí mismo, tanto la luz como la oscuridad, y encontrar un equilibrio que trascendiera su maldición. Con una calma serena y una determinación firme, Nathaniel se arrodilló ante el lobo plateado y pronunció las palabras de aceptación y transformación. Prometió honrar la conexión entre la humanidad y la naturaleza, proteger los secretos del bosque de los susurros y utilizar su conocimiento para el bien de todos. El lobo plateado, en respuesta, emitió un aullido que resonó a través del bosque, una melodía de aceptación y reconocimiento. En ese momento, Nathaniel sintió como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros, dejando espacio para un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Con la promesa de aceptación y transformación sellada con el lobo plateado en el corazón del bosque de los susurros, Nathaniel regresó al pueblo con una nueva luz brillando en sus ojos y una determinación renovada en su corazón. Amelia lo recibió con una mezcla de alivio y admiración, viendo el cambio tangible en su presencia y su aura. Ella había presenciado su viaje hacia la autocomprensión y la aceptación, y ahora veía en él a un hombre transformado por las pruebas del bosque de los susurros. Samuel, el sabio anciano, también recibió a Nathaniel con una sonrisa sabia y un gesto de aprobación silenciosa. Había visto en Nathaniel la semilla del héroe desde el principio, y ahora veía florecer esa semilla en una flor de sabiduría y equilibrio. En los días siguientes a su retorno, Nathaniel compartió sus experiencias con Amelia y Samuel. Habló de la profecía antigua, del pacto con la luna, y del poder transformador del sacrificio y la aceptación. Juntos, reflexionaron sobre el significado de su viaje y cómo podría impactar en el futuro del bosque de los susurros y de quienes vivían en sus límites. Mientras tanto, el pueblo comenzó a notar los cambios en Nathaniel. Su habilidad para curar y entender el mundo natural se había profundizado aún más, y sus palabras resonaban con una sabiduría que iba más allá de lo aprendido en libros. En una noche clara y estrellada, Nathaniel se reunió con los aldeanos en la plaza principal del pueblo. Allí, bajo el cielo nocturno que había sido testigo de su lucha y su triunfo, compartió la historia de su viaje en el bosque de los susurros. Habló de las lecciones aprendidas,
de la importancia de la conexión con la naturaleza y del poder de la transformación personal. Los aldeanos escucharon en silencio, absorbidos por las palabras de Nathaniel y por la profundidad de su experiencia. En ese momento, comprendieron que su investigador había superado pruebas que pocos podrían imaginar, y que había regresado con un regalo de sabiduría que beneficiaría a todos. Con el final de su historia, Nathaniel miró hacia el horizonte, donde la luna brillaba en su plenitud. Sabía que su viaje en el bosque de los susurros había llegado a su conclusión, pero que su camino hacia el conocimiento y la comprensión nunca realmente terminaría. El sol se elevaba sobre el bosque de los susurros, disipando las últimas sombras de la noche mientras el pueblo despertaba con la resonancia de la historia de Nathaniel Blackwood en sus corazones. Nathaniel, ahora visto como un héroe y un guardián de la sabiduría antigua, continuó su trabajo en el pueblo y en el bosque que había llegado a llamar hogar. Utilizó sus habilidades mejoradas para curar, explorar y comprender los secretos naturales que habían eludido a otros durante generaciones. Amelia se convirtió en su compañera constante, no solo en su vida personal sino también en su trabajo. Juntos, exploraron nuevas áreas del bosque de los susurros, descubriendo aún más de sus misterios y compartiendo su conocimiento con los aldeanos que deseaban aprender. Samuel, en su papel como sabio anciano y mentor, continuó guiando a Nathaniel en su camino, asegurándose de que nunca olvidara las lecciones aprendidas en su viaje hacia la redención. Su relación se profundizó aún más, formando un vínculo que trascendía las generaciones y los desafíos. Con el tiempo, el nombre de Nathaniel Blackwood se convirtió en una leyenda entre las generaciones futuras del pueblo. Las historias de su viaje en el bosque de los susurros se contaban a los niños alrededor de fogatas, inspirando sueños de exploración, sabiduría y conexión con la naturaleza. Para Nathaniel, cada día en el bosque de los susurros era una renovación de su compromiso con la tierra y con su propio ser. Aunque había encontrado una forma de equilibrio y paz interior, sabía que el camino de la redención y la libertad era un viaje continuo, una danza eterna entre la luz y la oscuridad. En su ancianidad, Nathaniel seguía siendo una figura venerada y respetada en el pueblo. Cuando finalmente partió de este mundo, su espíritu se unió al bosque de los susurros, convirtiéndose en una parte eterna de su magia y su misterio. Y así, la historia de Nathaniel Blackwood, el hombre que exploró los bosques de noche y descubrió su verdadero yo en la luz de la luna, continuó inspirando a aquellos que buscaban entendimiento y conexión en el mundo que los rodeaba.